Buena noche. Solución del álgebra de Baldor. Signos de agrupación. Ejercicio 33 numeral 1. El fin de estos ejercicios es la aplicación de los signos de agrupación en los polinomios presentados. El ejercicio establece: introducir los tres últimos términos de la siguiente expresión dentro de un paréntesis precedido del signo más A menos B más C menos D. Solución. Se introduce el signo más, obteniendo A más, entre paréntesis, menos B más C menos D. En este caso, esta es la solución al ejercicio, dado que no se puede reducir más. Buena noche. Solución del álgebra de Baldor. Signos de agrupación. Ejercicio 33 numeral 2. El ejercicio establece: introducir los últimos tres términos de la siguiente expresión dentro de un paréntesis precedido del signo más. Se tiene x cuadrado menos 3xy menos y cuadrado más 6. Para hallar la solución, se debe ubicar el signo más, seguido del paréntesis que abarcará los tres últimos términos, obteniendo x cuadrado más, entre paréntesis, menos 3xy menos y cuadrado más 6. Buena noche. Solución del álgebra de Baldor. Signos de agrupación. Ejercicio 33 numeral 3. Introducir los tres últimos términos de la siguiente expresión dentro de un paréntesis precedido del signo más. X cubo más 4x cuadrado menos 3x más 1. Solución. Se ubica el signo más, luego al paréntesis que encierra los tres últimos términos del polinomio, obteniendo como solución x cubo más, entre paréntesis, 4x cuadrado menos 3x más 1. Buen día. Solución del álgebra de Baldor. Signos de agrupación. Ejercicio 33 numeral 4. El ejercicio establece: introducir los últimos tres términos de la siguiente expresión dentro de un paréntesis precedido del signo más. A cubo, menos 5a cuadrado b, más 3ab cuadrado, menos b cubo. Solución. Se identifican los tres últimos términos. Se introduce el signo más, luego el paréntesis que encierra estos tres últimos términos, obteniendo así, como solución, a cubo más, entre paréntesis, menos 5a cuadrado b, más 3ab cuadrado, menos b cubo. Buena noche. Solución del álgebra de Baldor. Signos de agrupación. Ejercicio 33 numeral 5. El ejercicio establece: introducir los últimos tres términos de la siguiente expresión dentro de un paréntesis precedido del signo más. X elevado a 4, menos x cubo, más 2x cuadrado, menos 2x, más 1. Solución. Se identifican los tres últimos términos del polinomio. Se introduce el signo más. Se genera el paréntesis que encierra los tres últimos términos,
obteniendo como solución x elevado a 4 menos x cubo más, entre paréntesis, 2x cuadrado, menos 2x, más 1. Buena noche. Solución del álgebra de Baldor. Ejercicio 33 numeral 6. Signos de agrupación. El ejercicio establece introducir los tres últimos términos de la siguiente expresión dentro de un paréntesis precedido del signo menos. 2a más b menos c más d. Solución. Se identifican los tres últimos términos. Se ubica el signo menos, luego el paréntesis que encierra a los tres últimos términos. Se tiene como solución 2a menos, entre paréntesis, menos b, más c, menos d. Para hacer la verificación de la respuesta, el signo menos multiplica a cada término, obteniendo el polinomio del enunciado. En este tipo de ejercicios, donde se nos pide ingresar un signo menos, los términos dentro del paréntesis cambian de signo, con el fin de no alterarlos. Buen día. Solución del álgebra de Baldor. Signos de agrupación. Ejercicio 32 numeral 7. El ejercicio establece introducir los últimos tres términos de la siguiente expresión dentro de un paréntesis precedido del signo menos. X cubo, más x cuadrado, más 3x, menos 4. Solución. Se identifican los tres últimos términos. Se ubica el signo menos, seguido del paréntesis que encierra a los tres últimos términos, obteniendo como solución x cubo menos entre paréntesis, menos x cuadrado, menos 3x, más 4. En el caso de los términos dentro del paréntesis se les cambia el signo para no alterarlos. Buena noche. Solución del álgebra de Baldor. Ejercicio 33 numeral 8. Signos de agrupación. El ejercicio establece introducir los últimos tres términos de la siguiente expresión dentro de un paréntesis precedido del signo menos. X cubo menos 5x cuadrado y más 3xy cuadrado menos y cubo. Solución. Se identifican los tres últimos términos del polinomio. Se ubica el signo menos, seguido del paréntesis que encierra a los tres términos, obteniendo como solución x cubo menos, entre paréntesis, 5x cuadrado y, menos 3xy cuadrado más y cubo. Los signos de los términos que abarca el paréntesis se cambian con el fin de no alterarlos. Buena noche. Solución del álgebra de Baldor. Ejercicio 33 numeral 9. Signos de agrupación. El ejercicio establece introducir los últimos tres términos de la siguiente expresión dentro de un paréntesis precedido del signo menos. A cuadrado, menos x cuadrado, menos 2xy, menos y cuadrado. Solución. Se identifican los tres últimos términos del polinomio. Se ubica el signo menos. Se encierra entre paréntesis los tres términos, obteniendo como solución a cuadrado menos, entre paréntesis, x cuadrado, más 2xy, más y cuadrado. Los términos dentro del paréntesis se cambian de signo con el fin de no alterarlos.
Buena noche. Solución del álgebra de Baldor. Signos de agrupación. Ejercicio 33 numeral 10. Introducir los últimos tres términos de la siguiente expresión dentro de un paréntesis seguido precedido del signo menos. A cuadrado, más b cuadrado, menos 2bc, menos c cuadrado. Solución. Se identifican los tres últimos términos del polinomio. Se ubica el signo menos. Se ubica el paréntesis, dentro del cual estarán los tres últimos términos. Se obtiene como solución a cuadrado menos, entre paréntesis, menos b cuadrado, más 2bc, más c cuadrado. Los términos dentro del paréntesis se les invierte el signo con el fin de no alterarlos.